ya final de la compañía que va a coger, el concesionario que va a coger la administración del aeropuerto. Lo caracteriza la falta de transparencia. Ok. Ese yo creo que es el principal problema. Puede ser la mejor compañía del mundo, podemos haber hecho el mejor contrato, pero la falta de transparencia y de opciones de competencia es quizás lo que más marca lo negativo de esta transacción. Por ejemplo, ¿por qué no se le dio una oportunidad a los empleados del aeropuerto, a las personas que trabajan en las rampas, en las maletas, en la administración, a crear una cooperativa y competir por la administración del aeropuerto? ¿Por qué no se le dio una oportunidad a empresarios puertorriqueños, de una forma abierta y transparente, a organizarse, buscarse el apoyo de cooperativas y bancos, para entonces formar un conglomerado local, con internacional y con Estados Unidos para hacer una opción? El que se haya hecho sin transparencia, con una compañía totalmente externa, sin que haya la oportunidad de que los puertorriqueños podamos competir, lo que representa es que es una transacción que es negativa para Puerto Rico, porque si nosotros pudiéramos dejar alguno de ese dinero en Puerto Rico, en lugar de irse en forma de ganancia solamente hacia el exterior, nosotros estaríamos en una mejor posición. Ese es nuestro aeropuerto. El que lo querramos administrar de una forma distinta, donde los políticos y el gobierno no sean los administradores de primera mano y lo politicen y lo dañen y lo vuelven ineficiente. Eso yo entiendo que es un planteamiento que tiene valor, que se evalúe, pero que los administradores lleguen de una forma totalmente a puerta cerrada y sin darle la opción a los locales organizarse para ser gestores de esa oportunidad de negocio, yo creo que es muy cuestionable. Yo te pregunto, esta información yo la recibo ayer, yo no estoy seguro si es certera, pero supuestamente después de los 7 años del contrato de 40 años, es la inversión que tiene que ser grande la corporación que va a administrar el aeropuerto. Hay un detalle importante, se está hablando de cifras de millones de dólares, incluyendo un pago mensual al gobierno de Puerto Rico de 1.100 millones de dólares. Mi pregunta es la siguiente, que era lo que se planteaba ayer en la prensa: los intereses que genera ese contrato, se está hablando que se estarían ahorrando esta compañía, o acordonando, por decirlo así, el gobierno de Puerto Rico a la compañía, de 400 millones de dólares. Cuando tú haces la comparativa en el contrato y los llevas por año, la inversión que están haciendo para el aeropuerto o para el gobierno es menor que lo que genera intereses. Mira, yo creo que aquí hay varios puntos que hay que evaluar. También, no solamente la falta de transparencia, también la falta de una isla integrada, vista de forma integrada. El aeropuerto Luis Muñoz Marín no es el único aeropuerto de Puerto Rico. Puerto Rico tiene múltiples aeropuertos con capacidad internacional. En Aguadilla es uno, Roosevelt Roads es otro. Por lo menos en Puerto Rico hay 3 instalaciones donde la infraestructura tiene capacidad internacional: Ceiba, Aguadilla y San Juan. ¿Qué acuerdo se llegó en la transacción de San Juan que limite la posibilidad del desarrollo de los aeropuertos de Aguadilla y Ceiba? Ese es otro cuestionamiento. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué posibilidades tenemos de traer vuelos charters a Ceiba de turismo para conectarlos con Vieques y Culebra? Son cosas que no se le dio la oportunidad al pueblo. No hubo vistas públicas, no hubo cuestionamientos abiertos, no hubo esa oportunidad. En términos de los dineros, yo creo que la cifra que me has dado, yo creo que la que leíste tiene errores. Yo creo que la transacción total son como casi 2.000 millones de dólares, pero eso es básicamente como un préstamo. Lo que se hace es que se le da 2.000 millones de dólares al pueblo de Puerto Rico y se le entrega el aeropuerto a esta empresa por X cantidad de años, y si tiene ganancias, pues ellos cogen las ganancias y le dan una porción pequeña de esas ganancias al pueblo de Puerto Rico de año a año, según van llegando a los... Cambia, después de un periodo cambia, sí, etcétera. Pero eso lo que representa es que había una oportunidad de ganancia que, en lugar de irse fuera de Puerto Rico hacia los inversionistas internacionales, se pudo haber quedado en Puerto Rico en forma de capital para promover la inversión y la generación de más empleo, inclusive como parte de un plan regional, porque lo que se sospecha, y se ha sospechado siempre, es que el aeropuerto de Roosevelt Roads básicamente moriría la posibilidad de ser un aeropuerto internacional en esta transacción, y Aguadilla también. Eso mismo pasa con el Expreso. Cuando se privatiza el Expreso, se obliga al gobierno de Puerto Rico que no puede poner transporte colectivo, ya sea por cooperativas, guaguas, etcétera, que compitan con la cantidad de autos que van a pasar por el Expreso, o le tenemos que pagar a Metropistas una cantidad de dinero. Por cierto,
Los carriles centrales que se están haciendo, que están creando tanto tapón, no están hechos realmente para el sistema de guagua. Está hecho como un carril extremadamente exclusivo para aquellos que puedan pagar mucho más del dólar que paga el peaje en las horas pico. Digamos que tú eres un millonario que vive en Dorado, quieres llegar a San Juan, pues en lugar de coger el tapón que todos nos echamos, o coger la guagua, que es lo que haría el pueblo, tú te metes por ese carril exclusivo, pero no es exclusivo de la guagua, ahora es de la guagua y de los que pueden pagar más, y vas a pagar 5, 6, 7, 8, hasta $10 por tener el acceso a través de ese carril que no tiene tapón. ¿Es eso un proyecto para el pueblo? No, eso es un proyecto que está diseñado para unos grupos exclusivos. En el caso del aeropuerto es lo mismo. El aeropuerto se le permitió al pueblo participar en esa transacción como socios de ese emporio que cogió la transacción completa. No, no se le permitió a las cooperativas, no se le permitió a los mismos empleados organizarse para ser parte. Entonces eso es lo que demuestra que no hay un deseo de que el pueblo tenga riqueza. Se quiere que el pueblo se mantenga pobre, porque en Puerto Rico la mayor actividad económica que existe hoy es la minería de la pobreza. La minería de la pobreza es mantener a Puerto Rico pobre para que lleguen unos fondos federales que ya tienen unos receptores, unas personas que lo van a recibir, o unas empresas o unas instituciones o hasta unas agencias de gobierno que los van a recibir. Si Puerto Rico deja de ser pobre, esos fondos federales no llegarían y esa estructura no existiría, sería otra, ¿verdad? Lo ideal es que Puerto Rico sea rico, pero el gobierno no quiere que Puerto Rico, que tú y que yo, y que lo que nos está escuchando sea rico, quiere que nos mantengamos pobres, porque la minería de la pobreza es la mayor actividad económica del Puerto Rico del 2012. Bueno, yo la verdad que tengo, ¿verdad?, mi reserva con esto que tú acabas de mencionar, particularmente con lo del carril que estás hablando. Yo soy uno que si tuviera que pagar más, cuando tengo una emergencia estoy dispuesto a pagarlo, si tengo un acceso. O sea, yo creo que no podemos pensar única y exclusivamente en el pobre, tenemos que pensar en toda la gente que vive en el país. Porque hay personas, por ejemplo, que dependemos de movernos de un punto a otro a una mayor velocidad que otras personas. Y tú sabes que aquí en Puerto Rico, una de las particularidades que tiene este país es que si alguien se cae o se da un guayazo, todo el mundo se para a mirarlo. Claro. Entonces se forman unos tapones increíbles. Y muchas veces, si tú eres una persona que dependes de moverte de un punto a otro más rápido, pues si tienes esa alternativa, yo la escogería, aunque tuviera que pagar más. No me molestaría hacerlo. Ese es un punto que yo, por ejemplo, como individuo o como residente, pues pensaría. Esto no me convierte a mí a lo mejor en una persona de clase alta, sino me convierte en una persona que es un comerciante o es un profesional, como miles que hay en Puerto Rico, porque yo no creo que yo sea más que la mayoría de la gente que hay en Puerto Rico, pero sí, a veces tengo unas necesidades que tengo que llenar. Y esa podría ser una alternativa. En el caso de lo que estás mencionando con respecto a lo de la pobreza, estoy de acuerdo contigo. O sea, estoy de acuerdo contigo de que sí se busca tener unos fondos federales para seguir trayendo un flujo, porque si no lo tenemos, pues no dependemos de los americanos. ¿Entiendes? Y eso, pues prácticamente el gobierno de Puerto Rico muchas veces necesita esos fondos, pues, para poder mover capital hacia Puerto Rico. Sin embargo, en Puerto Rico los niveles de pobreza no son como a veces la gente lo piensa. Si a veces tú entras a estos centros comerciales que están llenos de gente y tú dices, pero ¿de dónde sale tanta gente? Y entonces a veces tú entras a lo residencial y te preguntas, ven acá, ¿dónde estos carros, cómo estos carros pueden estar? Sí. O sea, entonces, ¿dónde están los verdaderos pobres? Porque cuando tú vas a las calles, tú puedes ver un individuo a lo mejor pidiéndote en una luz, pero aquí, a lo mejor allá. O sea, no es, por ejemplo, como si tú vas a la República Dominicana o vas a otros países, que la gente te cae arriba como hormiga, ¿entiendes? Mire, mister, deme algo, póngase con él, aquí estoy. O sea, y Puerto Rico yo te diría que casi todo es clase media. Y en muchos de los casos, clase media alta, porque tú te puedes dar, ya no somos homogéneos, somos bastante heterogéneos. Tú puedes tener una urbanización, por ejemplo, como, qué sé yo, Montelledra, aquí vive el doctor algo, aquí vive el Ampón tal, y en pues el New Rich que se pegó en la loto la semana anterior. Entonces, es tan difícil coger una sociedad como la nuestra y encajonarla como una sociedad pobre o que es una sociedad rica. O sea, yo creo que aquí nosotros somos casi todos clase media, media alta. Lo que ocurre es lo siguiente: los poderosos no necesitan el gobierno, son dueños del gobierno. Los que necesitan el gobierno son los débiles,
los indefensos, las madres solteras, los niños que necesitan una educación gratuita de calidad. Esos son los que necesitan el gobierno. Por cierto, las democracias se formaron con sangre, con lucha, con guerra, porque los que eran pobres decidieron que el gobierno fuera para todos, y lo que se busca es un balance. Ahora voy punto por punto de lo que tú me has dicho, y no estoy aquí en la cuestión de discutir. Te quiero presentar otra perspectiva de una visión de lo que es Puerto Rico un poco diferente. Al día de hoy la visión de Puerto Rico es como sálvese quien pueda. Aquel que tuvo acceso a educación, acceso a capital, acceso a herencia o acceso a que nació rico o se hizo rico, pues va a poder defenderse, entre comillas. Aquellos que no tuvieron acceso a la buena educación, al buen empleo, a la buena oportunidad empresarial, o que no tuvieron la inteligencia, o que tienen un impedimento, o que ya están viejos, o que por desgracia su familia emocionalmente no era estable, pues están en una situación de desventaja. Si nosotros miramos el Puerto Rico violento que vivimos hoy, es el resultado de ese sálvese quien pueda. Porque de un Puerto Rico donde el gobierno era para todos y que cogió a la gente descalza, que se morían de parásitos, que vivían en chozas de yagua y de paja, los convirtió en clase media. La clase media no existía en 1925 ni en 1930. Se generó la clase media dándole a esas personas que eran los olvidados de la tierra, los explotados, desde la pobreza en el cañaveral, en el cafetal, hilvanando tabaco. Se les dio la oportunidad de salir del cañaveral, del cafetal y entrar en una clase media pujante. ¿Pero qué ocurrió? Poco a poco se nos olvidó ese proceso y se quedaron millones que no entraron a la clase media. Y lo que ocurrió fue que poquito a poco, para calmar esos millones, se empezó a minar su pobreza. Y es que mantente pobre para que llegue dinero que compense por esa pobreza, y por eso es que van a los shopping centers. Pero ese dinero no hubiera llegado si no fueran pobres. El problema de ser pobre para recibir dinero es que se te obliga a ser pobre para que llegue el dinero. Pero ser pobre implica unas situaciones emocionales, unas situaciones educativas, unas situaciones de culturales que son negativas y que son violencia. La pobreza es violenta. Y si vivimos violencia hoy es porque hay demasiada pobreza. Eso es lo primero. El transporte. El transporte es un derecho humano. Y si tú le permites al que tiene más llegar más rápido que el que tiene menos, ya tú le estás creando ventaja al que tiene más sobre el que tiene menos y los estás dejando olvidados. Tú le estás diciendo, mira, para ir de San Juan a Río Piedras yo voy a ir rápido, yo voy a llegar en 30 minutos. Tú para ir de San Juan a Río Piedras te vas a echar 3 horas. ¿Quién está en ventaja? ¿Quién va a poder competir mejor? Los hijos míos, que si yo puedo llegar en media hora, pues van a poder estudiar mejor en la escuela, van a llegar más descansados a las casas, pero el hijo del pobre va a llegar agotado, el padre que trabaja, que es trabajador, no va a poder compartir con su familia. Entonces estamos creando un Puerto Rico de desigualdad. La raíz de la situación que vive Puerto Rico es la desigualdad y surge de la discriminación. La discriminación es: tú eres distinto a mí. Yo discrimino porque tú eres distinto. Discriminar es: tú eres diferente a mí, tú no eres igual a mí. Por cierto, eres tan distinto que te puedo hacer esclavo y tenerte en el cañaveral. Eres tan distinto que te puedo dar una libreta de jornal, como hacían aquí, y tienes que trabajar de gratis prácticamente para mí porque no eres de mi clase, eres de otra clase. Eres dominicano, eres mujer, eres homosexual, eres persona con impedimento. Y eso es un gobierno de injusticia. Nosotros tenemos que crear un gobierno de justicia para que todos seamos ricos, porque Puerto Rico tiene la capacidad de que todo el mundo sea rico. Pero hay una cuestión que yo me pregunto, y ¿verdad? Esto con el mayor de los respetos, Rogelio, sabemos que eres una persona muy, ¿verdad? Que está muy clara en muchas cosas. Sin embargo, mira, si yo tomara por ejemplo el caso mío, y te hago el caso mío porque es un caso que yo lo puedo traer aquí a mí, si no me siento mal. Yo me crié en un residencial público. Mi papá pues era barbero y en algún momento cortó caña también. Sí. Y yo soy ingeniero industrial, o sea, que yo tuve las oportunidades que han tenido todo el mundo. Yo creo que muchos de los problemas más que nada vienen del hogar, de la familia y de las oportunidades que se le brindan que a veces no toman. Porque si tú me dices a mí, yo tengo una oportunidad de estudiar con beca, como yo estudié. Yo estudié con la PEL, como estudian muchas personas, porque mi papá lo que ganaba era una porquería. Y yo logré levantarme. O sea, yo creo que todos tienen la misma oportunidad. O sea, no podemos pensar en que el que está bien abajo es porque no ha tenido otra alternativa, sino en muchos de los casos es porque no quieren. Y esto pasa, por ejemplo, yo tuve negocios y yo tenía empleados que yo reclutaba. Y muchos realmente no querían trabajar. Preferían mejor a lo mejor llevarse las cosas o preferían ausentarse por cualquier cosa. Entonces yo le preguntaba, ven acá,
tú no tienes necesidad y no necesitas un trabajo y no necesitas echar para adelante, chicos, lo que pasa es que yo me levanto o sea, hay un problema realmente social, real, que no necesariamente se suscribe a la pobreza. Yo creo que la pobreza es la consecuencia de malas decisiones, a veces del mismo hogar, de la familia. O sea, yo creo que este país le da oportunidad a todos. O sea, yo creo que este es un país de oportunidades, al igual que lo son muchos otros lugares. Yo lo que pienso es que muchas veces no ocurre porque los problemas nacen del hogar. Yo te voy a decir lo que yo entiendo que está ocurriendo. En las sociedades, todas las sociedades que tú ves que son prósperas, que hay paz, que todo el mundo, aún los que tienen menos, son felices. Aquí esto es lo importante. No es que tú tengas más o tengas menos, es que tenemos una gran cantidad de gente que no es feliz, que no tienen esperanza, que están emigrando y que prácticamente muchos de ellos se han tirado al desperdicio. Cientos de miles de puertorriqueños han decidido recurrir a vivir en otro mundo a través de las drogas legales, a través de las drogas ilegales, a través del alcoholismo, a través de las adicciones al sexo, adicciones a miles de cosas. Por lo tanto, cuando tú tienes una sociedad que está adicta a comer, a comprar, al consumerismo, a las drogas, al alcohol, algo le falta a esa sociedad. Y es algo que le falta que en su fuero interno no le permite trascender, no le permite conectarse con algo que es más profundo que el mero hecho de estar vivo y ser de carne y hueso. Y es conectarse al otro ser humano, entender que ese otro ser humano es igual y uno compartir con él, empezando entre mujeres y hombres. Cuando tú tienes una situación donde ahora mismo hay tantos hombres matando a mujeres y mujeres matando a hombres, hay algo que no está funcionando en la forma en que se le está permitiendo a la sociedad el funcionar. ¿Y quién es el que tiene la capacidad de alterar una sociedad? Los poderosos de la sociedad, especialmente el gobierno. Así que la alta incidencia de crimen, de violencia, de adicción, de situaciones, son indicios de mal gobierno. Pero ¿qué del gobierno? ¿Qué? Hay algo bien fundamental, donde el gobierno discrimina. Hay unos ciudadanos que el gobierno decide que van a tener más. Y hay unos ciudadanos que el gobierno decide que van a tener menos. ¿Cuáles son los criterios? Son bien fundamentales. El color de piel, la procedencia. Que todavía en esta época eso sea un déjame terminar. Porque, digo, te hago la pregunta, ¿verdad, Ángel? Porque yo no sé, yo creo que sí. es que yo veo. Dile, óyeme. Perdóname, o sea, ajá, es que yo no viví en esa época, ¿verdad? Por eso por ejemplo, eso es lo que te iba a decir. Yo tengo el compadre mío, que es padrino de mi hija, es un hombre, yo creo que es más oscuro que mi teléfono, ¿no? Y ese es mi hermano, yo lo quiero como el diacho, o sea, yo no veo como que ese sentimiento de separar por colores, por raza, en estos tiempos se ha tan marcado. Digo, a lo mejor yo estoy viviendo enajenado de muchas cosas y no lo sé. El momento que te criaste, no el de ahora. Porque yo veo como tanta interacción entre las personas, o sea, no sé si es que yo me estoy perdiendo de algo, ¿verdad? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. La persona que vive en Llorén versus una persona que vive en Encantada. ¿Cómo reacciona la gente? Esto es bien fácil de hacerlo. Bueno. Solicita trabajo en el mismo lugar, en una farmacia. Ajá. Y tú llevas un resumen y pones vivo, vivo Encantada. Y tú le pones a una persona, vivo en Llorén Torres. ¿Quién tú crees que va a tener más posibilidades de empleo? Ahí me callo. Mira, para tú discriminar, tú tienes que tener una excusa. Una razón. Una razón. Mira las cosas que se usan. Mira qué genial es esto. El ser humano, ¿verdad? Con tal de atropellar al otro ser humano, se inventa una serie de cosas. No voy a ser más prieto que yo. No, yo. ¿Me aprieto yo? Esa es una. Después dice, no, espérate. Es que es mujer. Es que es mujer. No, las mujeres no saben, las mujeres. Estoy citando lo que dicen algunas personas, que nadie piense en lo que tú piensas. mía. Ellas dicen, no, es que ellas no saben, ellas piensan distinto, ellas ciertos días del año se ponen difíciles y tienen todo un conjunto de discursos sexistas, patriarcales o machistas, cualquiera de las tres palabras se pueden usar, para justificar la discriminación. No pongas a esa mujer ahí porque las mujeres son débiles. Se va a preñar y después de 8 meses. No la pongas, exacto, no la pongas bien. Mira, esa máquina, porque esa máquina no va a rendir, me va a costar. Oye, voy a poner el micrófono aquí. Oye, yo he sido uno de las que a veces digo, oye, la verdad, ¿qué las mujeres se han quedado con todo? Y digo, ¿verdad? No es en el sentido negativo, porque yo adoro a mi madre y para mí ella es un genio,
tú sabes, un genio, una mujer excelente. Pero a veces hemos notado que ha habido como una competencia, no sé si lo podemos poner de esa manera. O sea, la mujer ha tratado de adoptar posiciones que tradicionalmente siempre fueron para los hombres. Y a lo mejor el hombre ha resentido eso de alguna manera. Entonces, no sé si así tú lo ves, pero yo creo que es un sentimiento muy personal. Posiblemente. Y aquellos que saben de la problemática humana señalan lo que se llama la sociedad patriarcal, la sociedad dominada por los hombres, como el aspecto fundamental que tenemos que atender. Porque una relación que es prácticamente inevitable en la inmensa mayoría de las personas es establecer pareja, y la mayoría de las parejas, la mayoría, no todas, pero la mayoría se establecen entre hombres y mujeres. Si tú no logras establecer un balance, un equilibrio y una igualdad en esa relación fundamental, hombre-mujer, tú tienes una sociedad que está en problemas. Lo que ocurre es que antes se aceptaba como la norma y la mujer se quedaba criando. Poco a poco las mujeres pidieron el derecho al voto, pidieron el derecho al salario igual, las leyes contra hostigamiento sexual cada día se aplican más, etcétera, y empiezan entonces a buscar unas nuevas condiciones. Y lo que ha ocurrido es que en la educación no se le ha enseñado al hombre que eso no es una amenaza, es todo lo contrario. Es una ayuda. Es una oportunidad donde la pareja, la familia se encuentra en mejores condiciones. Para darte un campo donde todavía nosotros tenemos que trabajar, y es una propuesta mía como partícipe en la política, es que tiene que haber cuidado para todos los niños en la escuela. Hoy en día en Puerto Rico hay como 450,000 mujeres en edad reproductiva que no trabajan. ¿Entonces por qué no trabajan? Porque le sueltan el nene a las 2:30 de la tarde. No, y no tienen cómo hacerlo porque los trabajos pues, prácticamente necesitan ese tiempo. Necesitan ese tiempo que están cuidando al nene. Entonces le sueltan el nene a las 2:30, y si tú tienes que trabajar desde las 8 hasta las 2:30, nadie te va a contratar. Tú necesitas trabajar desde las 8 hasta las 5. Bueno, yo he visto compañías que inclusive tienen hasta cuidado de niños para que sus empleados puedan producir tranquilos. Ahora imagínate que en Puerto Rico en todas las escuelas hubiera cuidado de niños. De tal manera que todas las mujeres pudieran estar en igualdad de oportunidades. Eso sería un palo, ¿viste? Eso sería un palo. Pues eso es algo que nosotros como sociedad puertorriqueña debemos buscar. ¿Tú sabes por qué? Si nosotros hacemos eso, podemos lograr que cientos de miles de mujeres que viven en la pobreza, cuando tú te metes al residencial público, la cara de la pobreza son mujeres jóvenes en edad reproductiva, no son hombres. Hay hombres que visitan hombres porque las mujeres y los hombres se tienen que ver, es cosa natural. Pero la realidad es que cuando tú vas al residencial, viven cientos de miles de mujeres jóvenes, productivas, que no pueden producir porque hay todo un conjunto de barreras a su posibilidad de estudiar, de trabajar y de ser autosuficiente. La palabra aquí es que no importa tu color, no importa tu sexo, género, perdóname, no es sexo, tu género, tu color, tu procedencia, tu preferencia sexual, tu nivel físico, que se llaman impedimentos, ¿verdad? Con impedimentos, tú puedas alcanzar una cosa que se llama autosuficiencia. Autosuficiencia no es ser rico todo el mundo. No todo el mundo quiere ser rico. Hay gente que solamente quiere ser autosuficiente. Es más que suficiente. Claro. Yo creo que sí. Yo conozco muchas personas que me dicen, mira, mi mayor riqueza es mi pobreza. Ajá. Y ahí entonces cuando tú escuchas personas decir eso, pues entonces tú dices, la verdad es que estas son personas felices. Estas son personas que realmente viven una vida tranquila, que no necesitan más de lo que realmente... Porque también hay una competencia en nuestra sociedad. Este se compra un buen carro, yo debo comprar uno similar o mejor. Y entonces ahí comienzan los problemas entre los vecinos. Yo recuerdo, ¿verdad? Que yo me acuerdo un amigo una vez me contó, mira, tengo un problema con este vecino. Siempre en Navidad le regalo lo mejor al hijo y yo no se lo puedo regalar y siempre tengo una con vecino. O sea, son situaciones que ocurren sociales que verdaderamente pues separan. Oye, una pregunta, ¿tú has escuchado alguna vez un político en decirte cuál es su perspectiva de la felicidad? Nunca. Me encantaría escuchar eso, ¿sabes? Bueno, hacerse más rico y robarle a los demás. Por favor. ¿Y cuál es la perspectiva de la felicidad de un pueblo? No digas eso porque, como no todos los políticos pueden pensar. Yo voy a ser franco, y Rogelio está aquí y se lo voy a decir de frente. Bueno, a lo mejor yo pienso así de todos los políticos, y Rogelio Amor es distinto, pero es que Rogelio nunca ha estado al frente del país. Ha sido candidato, pero no ha ganado. A lo mejor cuando pruebe el poder cambia. Yo no lo sé. Pero Rogelio probó en las pasadas elecciones que su propuesta fue muy superior. No, yo no. Óyeme, es una persona. Cogió al partido independentista y lo sacó de la Una persona inteligente, lo tenemos aquí de frente. Pero vuelvo y te repito,
El ser inteligente no quiere decir que vaya a ser gobernador. Oye, pero ¿qué es felicidad? ¿Qué es felicidad? ¿Cómo la gente alcanza la felicidad? Creo yo que uno gobierna para que la gente sea feliz. Claro. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que entender es qué hace feliz a la gente. ¿Qué hace feliz a la gente? Pero ¿cómo lo va a hacer si no le preguntan ni le consultan el pueblo? Ni se identifican con el pueblo. O por lo menos entender lo que emocionalmente hace a las personas felices. Hay muchas cosas que hace a la gente feliz. El conectarse espiritualmente, el conectarse socialmente, el poder ser creativo, etcétera. Pero hay unas cosas que han dicho, ¿verdad? Los que saben de esto. Y es que tú logres actuar en tu mayor capacidad habiendo recibido la mayor preparación. Un ejemplo, digamos que a mí me gustan los concursos de perros, las exhibiciones de perros. Tengo 4 chihuahuas que son... tú los adoras, eso. Pues lo ideal es que hubiera para mí una educación al máximo para yo poder tener mis chihuahuas en la mejor condición, que haya educación de veterinaria, que hayan veterinarios, etcétera, y que haya la posibilidad de estos concursos de perros, que haya la posibilidad de que tú vayas internacionalmente. Y hay personas que se dedican su vida a los concursos de los chihuahuas, y eso los hace feliz que su chihuahua gane en ese concurso. No lo hace feliz un carro de 100,000 pesos, no lo hace feliz estar viajando, lo hace feliz que su perrito gane el concurso del mejor perrito chihuahua que ocurrió ese año. Pero hay otro que, ¿me entiende lo que te quiero decir? Pero hay un problema porque la felicidad es individual. Lo que me hace feliz a mí no lo hace feliz a él. Exactamente. Entonces te pone una contra la pared porque imagínate que el gobernador tenga que pensar en toda la felicidad individual de cada uno. No podrá, porque ¿cuántos millones de personas hay en este país? No, pero te dije 2 elementos. Por eso. 2 elementos. La mayor preparación y la mayor posibilidad de exponerla. Porque cuando tú hablas de felicidad, tú tienes que generalizar. ¿A dónde, qué clasificación o qué yo puedo hacer para hacer feliz a un país? Pero tiene que ser en conjunto, no puede ser individual de cada uno. Hay 2 palabras sencillas, 2 palabras, educación y empleo. Okay. Empleo no es necesariamente, ay, tengo que ir a trabajar. Es contra, qué bueno, voy para allá a hacer mi proyectito, voy para allá a, como te dije, tiene Chihuahua, voy para allá con mi perrito y voy a gastar unos chavos, pero voy a invertir allí unos chavitos para que aquello esté mejor, el área de, ve, si te fijas es educación y empleos. Gobierno que le falla de proveer educación a toda su población de la mejor calidad y empleo, oportunidad de emplearse, ser empresario, trabajar, participar en la cultura, participar en las artes, eso es empleo. Y le falla de proveerle empleo, le falla a la sociedad. ¿Y cómo le responde a la sociedad? Con violencia. La sociedad le responde con lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, ok, entonces, ¿qué tipo de gobierno tenemos que tener? Bueno, esa es la próxima pregunta que te iba a hacer, porque Rogelio hizo una excelente propuesta para las pasadas elecciones. A mí, pues, me pareció posiblemente de las más asertivas de todas. Has estado 4 años viendo todo lo que ha ocurrido durante estos 4 años, has visto cómo Puerto Rico se ha sumido en delincuencia, en crímenes y demás. ¿Qué vas a añadir a tu propuesta o qué diferente piensas proponerle al pueblo de Puerto Rico? Mira, antier salió un anuncio de página completa en los 3 periódicos principales de Puerto Rico. Y ayer salió otro anuncio de página completa en 2 periódicos principales de Puerto Rico. El primer día decía, no le tengas miedo al estatus. Y el segundo día era, terminemos con el racismo y el clasismo. Las 2 son miedos. Puerto Rico está sumido en miedos fabricados. Si nosotros queremos llevar a nuestro Puerto Rico al próximo nivel, tenemos que ir en contra de los miedos que han sido insertados en nuestra sociedad históricamente. Más recientemente, el miedo al estatus. El miedo al estatus es como que si te vas a dejar de ser puertorriqueño si somos Estado, o que nos vamos a convertir en una anarquía comunista y de a tiro limpio si somos independientes, y que la colonia es tan indigna que nosotros vivimos como si estuviéramos enfangados todos. Esos son los discursos de miedo, y quien inserta esos discursos de miedo son políticos que utilizan el miedo como recurso. Pero hay otros políticos que utilizamos las aspiraciones y la posibilidad como el vehículo político. Y lo que vence los miedos son las aspiraciones y las posibilidades. Así que si nosotros tenemos miedo al estatus, lo primero que hay que hacer es traer un discurso que le quite el miedo al estatus. Que la gente diga, mira, ¿tú sabes qué? Te has metido miedo con el estatus, pero tu felicidad no depende de eso. Lo que va a depender es que tengamos paz, que tengamos empleo y que tengamos educación.
El estatus, vamos a meterle mano y el que venga, si lo atendemos con educación y empleo y unidos, lo vamos a poder vencer. Ese es el uno. 2, hay unos miedos más profundos. El miedo por sexo, por género distinto, por color distinto, por nivel social distinto, y eso sí que lo tenemos que atender porque son mucho más profundos. El estatus lo que tiene son 2 o 3 años. Esos miedos al otro puertorriqueño, por unas condiciones que se le adjudican, como el género, como el color, como el nivel social, es y debe ser la razón de la política de Puerto Rico del siglo XXI, porque ya nosotros estamos grandes. Cuando uno vive desde miedo, uno está viviendo como un niño. Y no lo digo como un niño, como el niño que estaba inocente corriendo, no, es como el adulto que en su mente todavía existe la inmadurez y los temores insertados en unas interpretaciones de la niñez. Puerto Rico está viviendo los temores y los miedos insertados durante la esclavitud, durante la libertad de jornal, durante la época machista que todavía se vive. Por esos miedos todavía dominan la sociedad puertorriqueña, y nosotros como generación que estamos conscientes hoy que esto no está funcionando, debemos de ir directamente a esos miedos y empezar a hablar una política nueva, porque el discurso viejo ya no funciona. Si me pregunta, ¿qué traemos? Un nuevo discurso, que se añade al discurso anterior. La sustentabilidad, la armonía con el ambiente y la sociedad son fundamentales. El que nosotros podamos participar los puertorriqueños con nuevas alternativas políticas es fundamental. Pero un nuevo discurso que nos permita mirar de frente los miedos y empezarlos a trabajar y a sacarlos del medio para que no nos sigan paralizando es y debe ser la razón de la política del siglo XXI en Puerto Rico. Te pregunto, las ideas que tú propusiste en la elección pasada, muchas de ellas se han convertido en issue ahora mismo. Energía renovable, todo lo que tú estabas mencionando, protección del ambiente y otras cosas. En este punto culminante, ya prácticamente a 100 y pico de días de la elección, ¿tú entiendes que el partido del Coquí, el PPR, podrá adquirir más votos en base a lo que sentó pauta hace unos años atrás, indicando que había que trabajar la energía renovable, que habían alternativas y que ahora los partidos tradicionales han adoptado como política pública? Aunque esté mal hecha, no estamos diciendo que esté bien, simplemente estoy diciendo, oye, tú diste una idea, la cogieron, la adoptaron y ahora es mía. La hice mal, pero la hice, estás reconociendo que lo que tú decías era verdad. La energía renovable y la posibilidad de producirla siempre estuvo allí, y siempre se sabía. Lo que cambió las cosas fue la competencia política, la participación de una nueva idea y que la gente votara por miles por ella es lo que cambió las cosas. Así que si nosotros queremos terminar con la violencia en Puerto Rico, debemos buscar cuál es el discurso y cuál es el voto que yo debo emitir. La gran pregunta es, el voto que debo emitirlo por la retórica donde un partido dice que el otro es peor y que el otro dice que el otro es peor, o debo emitir ese voto para que transforme, para que adelante, para que modernice, para que trascienda la condición donde está Puerto Rico y lo mueva adelante. Y si nosotros miramos, ese voto debe ser un voto para destruir, para desbancar, para ya triturar y dejar en el pasado los miedos al otro puertorriqueño por estatus, por color, por género, por ascendencia, por procedencia. Ese debe ser el voto útil. El voto útil es el que transforma a Puerto Rico, no es el voto que lo deja estancado. El voto útil es el que avanza a Puerto Rico. En la elección pasada, entre 50 y 100 mil personas, porque no se sabe, no se pudo contar completo, votaron por puertorriqueños por Puerto Rico. Y ese voto fue tan útil que estableció que la política energética fue la que nosotros dijimos. Fue tan útil que la política ambiental fue la que nosotros dijimos. Ahora, si la preocupación es la violencia, entonces ¿cuál es el voto útil? ¿Es el voto por los miedos? ¿Es el voto por echar culpa, que es básicamente descargando las incomodidades de uno y el otro? ¿O es un voto para eliminar los miedos históricos? Yo creo que este pueblo de Puerto Rico ya está listo para masivamente emitir su voto de una forma útil por el discurso que va a curar este pueblo, que es el discurso contra los miedos. Esa es mi opinión. Bueno, te pregunto algo. Se habla, ¿verdad? Y esto es por lo que tú escuchas en la calle, ¿verdad? Porque salimos, nos encontramos con personas. Hay mucha insatisfacción. Hay una insatisfacción gigantesca con el gobierno que está en poder. Hay una insatisfacción
con el otro partido que lleva 100 años sin hacer mucho. ¿Entiendes tú que esta es la gran oportunidad de puertorriqueños por Puerto Rico de traer todos esos que están insatisfechos de todos los lugares para que voten por ti? Mira, yo lo que veo es la gran oportunidad de Puerto Rico. Puerto Rico y los puertorriqueños tenemos una capacidad de transformarnos bien rápido. O sea, se nos ha hecho creer que nosotros no cambiamos, eso es falso. Si nosotros hemos creado revoluciones sociales en Puerto Rico a través de la historia, nosotros hemos trascendido la esclavitud, trascendimos el cañaveral, tuvimos una época de un desarrollo económico extraordinario, cometimos errores, ¿verdad?, con la destrucción ambiental, pero nos dimos cuenta y ya hasta hemos acogido que la energía renovable, en 2 o 3 años, cuando nosotros, la elección pasada, empezamos a hablar de energía renovable, en Puerto Rico no se hablaba de eso. Públicamente eran 2 o 3 personas tratando de gritar. Y si te fijas, hoy prácticamente todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuántos años? 4 años. En 4 años cambió nuestra mentalidad completa. Mira la capacidad que tiene Puerto Rico. Así que nosotros en este momento tenemos la capacidad de nosotros darnos cuenta que la raíz de la violencia es el miedo que se nos ha sembrado entre unos y otros. Se nos está permitiendo ver de dónde salen esos miedos, quién los genera, quién los mantiene, quién los está diseminando continuamente para sacar provecho de nuestra parálisis y de nuestra incapacidad de actuar bajo miedos. Y nos estamos atreviendo a mirar al otro puertorriqueño y decir, oye, yo creo que tú eres mi mejor aliado, que estás igual que yo. Y más aún, yo te voy a decir lo que yo estoy viendo ahora mismo que está ocurriendo. La clase media, que hasta ahora pensaba que era autosuficiente y que pues encejándose en urbanizaciones y encejándose en shopping center y comprando carros cada vez más grandes y más altos, pues estoy más protegido, se ha dado cuenta que dice, caramba, yo creo que es que me olvidé del hermano puertorriqueño que está en el residencial. Si mis padres salieron del Arrabal y salieron de allá arriba del Bohío en el monte, allá en la montaña, y salieron de la barriada marginada, oye, y si eso funcionó para mí, ¿por qué no va a funcionar para esas cientos de miles de jóvenes mujeres que están ahora mismo sumidas en la pobreza? Vamos a darle la oportunidad. Y estamos, yo te voy a decir, pues yo lo he estado notando, hay una reflexión profunda entre aquellos que han tenido un poquito más de oportunidad en que la única solución para vivir mejor, con mayor economía y con mayor paz, es mirando a los que hemos dejado olvidados y a los que se nos enseñó a echarle la culpa de nuestras desgracias y entender que ahí es donde está el tesoro de Puerto Rico. El tesoro de Puerto Rico está hoy en los residenciales, en las barriadas, en las urbanizaciones, en los condominios, en todos sitios, pero hace falta que nos demos la mano, que nos demos la mano unos y otros. La gente ahora mismo que son clase media, que están ahogados con los costos de vida, con las contribuciones, con los pagos por educación, con los pagos, etcétera, si nosotros tuviéramos más clase media, con quienes compartir ese costo, ¿verdad que pagaríamos menos cada uno? Si tuviéramos un sistema educativo gratuito, de calidad, tan bueno como la mejor escuela privada, no pondríamos a nuestros hijos en esa escuela, o aquellos que están divorciados, nos evitaríamos pasar pensión para pagar por colegio, porque la educación va a ser buena y gratuita. Ahora te podrás imaginar todos los padres y madres que pagan pensión por sus hijos para pagar mayormente los colegios, decir, wow, un Puerto Rico donde la pensión no se va a ir en la educación, sino porque la educación es buena. Estamos hablando de que todo eso está accesible a nosotros, pero tenemos que tener cosas comunes. Un sistema educativo gratuito de primer orden que atienda tanto clase media como clase baja como clase alta. Y 2, todos esos sistemas productivos que están a nuestro alrededor al alcance del pueblo. El aeropuerto, si se iba a conceder en una APP, debe ser una APP donde el pueblo participe, no un solo grupo conglomerado externo. Que si vamos a hacer una APP para la transportación, que el pueblo se organice y forme cooperativas de guagua, que forme cooperativas para promover los taxis, las lanchas, etcétera. No entregárselo a unos grupitos. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Y lo podemos arreglar con nuestra voz y con nuestro voto. ¿Tú sabes por qué? Porque ya no estamos peleando por estatus. Tenemos preferencias de estatus, pero tú te vas por ahí donde la gente, y la gente te dice, a mí lo que me preocupa es la criminalidad, la economía y los empleos. De hecho, te traigo una pregunta. No me venga a hablar de estatus. Te tengo una pregunta, porque realmente esta semana fue una semana muy particular. El caso de Pablo Casella, ¿verdad?, y la muerte de Carmen Paredes, como el caso del asesinato de Estefano, pues abre como una caja de Pandora, ¿verdad?, de que las leyes están hechas para beneficiar a uno y que tienen colores. Sí. Y que tienen colores. Porque este muchacho, que primeramente cogen en el caso de Estefano, después lo tienen que soltar, pero sí
si no pasa nada, el muchacho termina posiblemente con una inyección letal, porque un carjacking, tú sabes que ya esto es federal, Claro. por no haber hecho nada. Y en el caso, por ejemplo, de Pablo Casellas, que hay tantas dudas y hay tantas incógnitas, o sea, tendrá que ver algo, pues, porque es hijo del juez federal, tendrá que ver algo, o sea, ¿qué tú opinas de todo? Eso no es la primera vez en Puerto Rico. Garrocho y Clemente los volcaron. No se supo si realmente fueron ellos, todavía existe esa duda. Estamos El hablando. famoso caso de Garrocho y Clemente, ¿sí? Todavía no se sabe. Y por cierto, en Estados Unidos ocurrió eso muchas veces, que linchaban a los negros, pero cuando se les acusaba de un acto que era, ¿verdad?, reprochable, se les acusaba, pero no necesariamente se les probaba culpable. Y en el caso de Puerto Rico hay miles de casos de personas que van presos. Mira, la mejor que tú puedes hacer es ver los El caso de periódicos. Lorenzo también, que todavía no se ha resuelto También. con tanto tiempo. Bueno, mira, tú lo que tienes que ver los periódicos. Cuando tú ves los periódicos, tú ves la cantidad de gente presa, que asesinan o que asesinaron, y tú los ves que pertenecen la inmensa mayoría a las clases marginadas puertorriqueñas, la inmensa mayoría. Esto es una cuestión estadística, no es absoluto, pero estadísticamente tú lo notas. Cuando tú vas, digamos, a estas instituciones educativas que son remediativas, que son para sectores escolares, para personas que no pudieron terminar su educación bien, y tú miras el perfil social racial, son mayormente negros, mulatos oscuros y gente de caserío y barriada. No tuvieron el acceso a esa educación que los proyectó al nivel de las escuelas privadas más caras en Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque hay una estructura clasista en Puerto Rico y una estructura racista en Puerto Rico. ¿De parte de quién? No es necesariamente del pueblo contra el pueblo, porque eso no es tan relevante. Donde es relevante es desde la estructura de poder. Si el poder es racista, va a suprimir a las personas por su color, los va a poner violentos y vas a tener reacciones violentas. Si la estructura es clasista, vas a excluir meramente por su procedencia o por su apariencia. Si es sexista, vas a tener el empobrecimiento de las mujeres. Esto que estamos viendo en el caso de Estefano, en el caso, es una proyección más, solo que se han expresado de una forma mayor, porque Puerto Rico está tan desesperado por buscar soluciones, que entonces lo que se le propone es que votemos para limitar la fianza, pero es que limitar la fianza no es la solución. Al contrario, limitar la fianza lo que va a hacer es meter preso más inocentes, callar las voces de aquellos que pudieron haberse defendido, o dejar sin ingreso a aquellas personas meramente por estar acusados, o la posibilidad de fabricarle casos a las personas y que no te puedas defender. Ahora imagínate que tú seas una persona, que alguien tenga algo en contra tuya. Vamos a suponer una historia sencilla, que tú te enamoras de la hijita de una persona de la alta sociedad y tú eres de la baja sociedad y los padres no te quieren y la nena está enamorada de ti, o al revés, o el nene está enamorado de ti y la nena está enamorada de allá, y deciden que te tienen que sacar del medio. Como de lugar, te montan un caso, te fabrican algo y te meten preso rapidito. ¿Por qué? Porque tienen la estructura. Entonces el pueblo de Puerto Rico va a votar para que nuestros hijos menos privilegiados, los poderosos, tengan esa herramienta de meterlos presos sin ningún tipo de juicio, que estés meses ahí sin poder defenderte, sin generar dinero, sin poder hablar con tu familia, sin conseguir ayuda. ¿Queremos nosotros que nuestros hijos estén a merced de eso? Los que estemos a favor de eso, pues no irán a votar, lo votarán por el sí, pero lo que entendemos que los ciudadanos todos deben tener igualdad de oportunidades, más allá del nivel social, debemos ir a votar, no y no, porque es una ley clasista. La ley que elimina el derecho absoluto de la fianza es clasista, y la propuesta que pretende reducir el número de legisladores bajo la estructura que lo están haciendo, lo que hace es que le da más poder a esos legisladores, le da la misma cantidad de dinero a menos, o sea que tienen más poder económico, y se hace más difícil quitarlos, porque ahora vas a tener que tener casi 200,000 votos para poder sacar los legisladores. ¿Cómo tú te vas a organizar, tu ciudadano, para poder competir con esos legisladores y sacarlos? Casi imposible. Van a permanecer siempre los de los dos partidos principales, y ahí vemos la complicidad que nosotros como pueblo tenemos que estar pendientes, porque si no termina una tiranía. Tengo dos preguntas en ese mismo término. Yo personalmente creo que sí deben existir más de dos partidos políticos en el país. Esa es mi postura. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo
es que sigan saliendo partidos múltiples. Vamos a llegar a 10 partidos, perfecto, todo el mundo participa, todo el mundo da sus ideas, perfecto, bonito. Pero la realidad es una sola. Después de la elección, y podemos hacer el compromiso hoy mismo, vamos a ver cuántos de esos partidos no van a quedar inscritos. Por ende, lo que quiero decir es que el pueblo no le dio el respaldo, no se lo dio, porque lo mínimo es que saquen unos votos para que queden inscritos y sigan con su lucha o con su ideal o con su idea. ¿Ves? En Estados Unidos, por ejemplo, existen dos, demócratas y republicanos, y ya. Yo no estoy diciendo que tiene que ser igual en Puerto Rico, pueden ser una tercera opción, a lo mejor son ustedes. ¿Ves? Pero estoy seguro, dentro de la gama de partidos que hay ahora mismo, 5, 6, los que sean, muchos de ellos no van a quedar inscritos. Y lo que van a hacer es debilitar al que llegue segundo, o al que podría llegar primero, no va a parar más de ahí. Grandes ideas, grandes personas. Ojalá que dentro del partido del Coquí muchos de los candidatos prevalezcan y entren inclusive a la legislatura, como lo hizo en una ocasión el Partido Independentista, porque crea un balance. Yo creo en eso. En lo que no creo es, por ejemplo, si tú no limitas, ok, está mal sentada la ley para limitar, pero yo no quiero tener 5 chuchín dentro de la legislatura. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Sí. O sea, a lo mejor no es la mejor ley, pero puedo reducir para tener menos posibilidad de tener 5 chuchín. Y esto es un ejemplo, digo chuchín, puede decir muchos más. ¿Ves? Porque mucha gente piensa... ¿Por qué tú dices el chuchín? Porque la idea generalizada es que una persona como él no debía haber llegado a la legislatura. Eso es el bottom line, podemos decir. Bueno, entonces si yo tengo la posibilidad de reducir esa posibilidad que fue tan mala para el país, la voy a considerar. No estoy diciendo que la vaya a ejecutar, pero lo puedo contemplar. Tienes que ver de dónde salió el chuchín. ¿Por qué personas como el chuchín son electas? ¿Por qué? Porque votaste con miedo. La gente votó con miedo. Votó ciegamente por los partidos, partiendo del estatus, sin mirar las personas. Por lo tanto, la raíz del chuchín no es la cantidad de legisladores. Por cierto, te van a salir chuchín más poderosos, con más recursos y con más poder y más difíciles de quitar. Pero dentro de los partidos hay bueno y malo, y tú lo sabes, Rogelio. Eso es correcto. En el partido del Coquín puede haber uno que no sea bueno. Pero la ceguera y el miedo que te crea el viejo discurso de estatus te lleva a votar irracionalmente. Y déjame corregir varias cosas. El hecho de que un partido no quede inscrito no necesariamente quiere decir que la gente no votó por él. Puede decir también que te robaron los votos. Eso pasa en Puerto Rico, por cierto. En estas mismas primarias, casi el 30% de los votos de las primarias fueron robados. O sea, que gente nunca fue a votar, sin embargo aparecieron votando. Y eso se cayó mediante... creo que uno que otro muerto. Mediante enfocar en Guaynabo y mediante enfocar en nosotros y el montón de muertos votando porque están en las listas. Muertos que están hace años muertos. Porque están en las listas. Así que si te fijas, una cosa es quedar inscrito y otra cosa es que la gente vote por uno. Eso yo creo que hay que clarificarlo. Dos, la razón por la que personas como el Chuchín salen electos es porque estamos votando irracionalmente. Y la forma en que podemos lograr que votemos racionalmente es quitando del miedo el discurso del miedo. El discurso del miedo nos hace daño a todos, estadistas, independentistas, estadolibristas, no importa. Así que si nosotros por lo menos nos podemos unir como pueblo, hay una cosa que sí nosotros nos podemos unir como pueblo, fíjate qué interesante, sacar el discurso del miedo de la cuestión política. No vamos a tenerle miedo. Tú eres estadista y si no te preocupes, independentista, tú no tienes que tenerme miedo. Yo estoy contigo y vamos a echar esto para adelante. Eso es algo que podemos hacer los puertorriqueños hoy. Dos, nuestro sistema educativo gratuito y de calidad se lo están tumbando en pedazos. De todos los partidos. De Granado. Cada uno con sus intereses. Nosotros como pueblo decimos, para. Aquí nos podemos unir. Vamos a rescatar este sistema público, vamos a despolitizarlo, vamos a descentralizarlo, vamos a hacer que las comunidades puedan manejar sus escuelas, vamos a que la gente pueda bregar y que todo el mundo meta mano, liguen cemento, arreglen los salones y esta cosa se arregle para que la educación sea gratuita y de calidad. Y tercero, no vamos a permitir seguir guiando por las autopistas de Puerto Rico y mirando a Lauilao y lo que ve a Abrojo, Matojo, Bejuco, Malojilla y Yerbajo, con cientos de miles de cuerdas improductivas, con miles de áreas preciosas de Puerto Rico, sin que los turistas puedan llegar.
con miles de personas con iniciativas, como las mujeres que te mencioné ahorita en los residenciales, sin la posibilidad de ser productivas, porque no tienen cuidado. En eso nos podemos unir. Ahí no hay estatus, ahí no hay miedo, ahí el miedo es lo que nos está pasando con la violencia hoy en día. Y en eso es el llamado que le hace puertorriqueño por Puerto Rico a este pueblo. Usted vote por el que usted quiera, vote por el estatus que usted quiera, pero vote por las cosas buenas para Puerto Rico. Una cosa no excluye de la otra. Estas elecciones va a tener 2 papeletas. Vota por el estatus en una, por el que tú quieras, por la estabilidad, por la independencia, por la libre asociación, por la unión con Rusia. Si a usted le gusta la unión con Rusia, vote por la unión con Rusia. Esa es su opción. Usted escríbalo allí. Pero por Puerto Rico, vote ahora sin miedo. Porque ya el estatus no está metido bajo los partidos. El PNP ya no es la estadidad. El PPD ya no es el ELA. El PIB ya no es la independencia. Son organizaciones administrativas que usted va a poder escoger las mejores personas. Y el PPR va a estar allí. Y usted va a ver las ideas, y va a ver el carácter, y va a ver la trayectoria. Usted escoja. Muy bien. Increíble la participación de Rogelio. Tiene Renchet para que venga una nueva ocasión. La pasamos muy bien aquí, la pasamos. A la verdad que te agradezco mucho y quiero que sepas que estoy muy de acuerdo contigo, 100% lo del miedo. De hecho, en una ocasión, de acuerdo de los primeros programas, te comenté que el problema que tenemos en Puerto Rico es que desde niño nos enseña que el cuco nos va a comer si no nos dormimos. Así que nos educan a tener miedo toda nuestra vida. Así que yo creo que es una buena expresión, es una logística verdaderamente sana para que la gente medite, evalúe y realmente pueda entender la importancia de tomar decisiones inteligentes sin temor. Rogelio, gracias por comparecer a nuestro programa. Muchas gracias. Buen día. Mucho éxito. 1:03. Nos despedimos hasta el próximo viernes en BJP 1110 AM, Objetivo 2012. Estas entrevistas siempre son bravas aquí, oye, verdad. Excelente. Estas entrevistas son bravas siempre. Yo dije, vamos a hacer lo que podamos aquí. No, muchachos, esto siempre no falla, ¿verdad? Yo se lo decía a ella, ¿verdad? No encuentro la emisora, pero sé que me gusta. Para que nosotros